capítulo 3 del Génesis, y en esta noche vamos a acabar este capítulo estudiando la maldición sobre Satanás, sobre el hombre, sobre la tierra y sobre la mujer. Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 16. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Quiero que en esta noche podamos nosotros, siguiendo un orden consecutivo, analizar la maldición o la consecuencia que cayó sobre el animal como serpiente, Satanás, el hombre, la mujer y todo el universo que nos rodea, por la causa de nosotros como seres humanos. En primer lugar, quiero que vean ustedes la palabra original que se usó aquí para maldecir, porque en el hebreo, en el idioma original hebreo, existen aproximadamente 3 o 4 palabras que son no sinónimas, pero que sí quieren decir diferentes cosas. Por ejemplo, ustedes leen el libro de Josué, van a encontrar una palabra que se usa constantemente, que se tradujo al castellano, anatema. También en el original griego, en el Nuevo Testamento, en Gálatas 6, por ejemplo, dice que cualquiera que oiga otro evangelio que no sea este, sea anatema. Se tradujo al español del latín maldito. Literalmente esta palabra decir significa decir mal de alguien. Pero la palabra maldecir aquí en Génesis 3 no es la palabra anatema de Josué. Porque la palabra anatema, por ejemplo, les dijo Dios a Josué, cuando entren a algún lugar y lo conquisten, no tomen ningún lugar del anatema. Y si ustedes toman ese lugar, ustedes se vuelven anatemas. La palabra anatema aquí significa destinado a la destrucción. Destinado a la destrucción. En el Nuevo Testamento significa lo mismo. Cuando encuentren ustedes la palabra maldito en el Nuevo Testamento significa destinado a la destrucción o a la separación de Dios. Pero aquí la palabra hebrea es la palabra arar, así como suena, como arar el campo, A-R-A-R. Y es la palabra hebrea arar y significa literalmente obstaculizar, bloquear el camino, quitar el poder o resistir. Y este verbo es uno de los 6 verbos hebreos que se tradujo maldecir. Entonces, con este significado vamos a tratar de poder descubrir lo que significa maldita serás, maldito serás, maldita será la tierra. Porque no significa decir mal de eso. Dios dice en el versículo 14 a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Vemos nosotros que esta maldición significa la ruina o el decaimiento total de la serpiente como tal. La ruina o el decaimiento, el obstáculo que ella tuvo enfrente para poder seguir como ella era antes, porque se supone que esa serpiente no se arrastraba antes sobre el polvo de la tierra. No era una serpiente como la que nosotros conocemos actualmente. Nosotros vemos que las serpientes azotan la lengua mientras se desplazan en el suelo, debido a que el órgano táctil de la serpiente se encuentra en la lengua precisamente. Y también las serpientes utilizan la lengua para recoger partículas y ponerlas en 2 pequeñas cavidades que tienen arriba en el paladar. Estas actividades que tiene la serpiente, al irse desplazando sobre su pecho y ir sacando la lengua e ir arrastrando la lengua literalmente sobre el polvo, no significa que está comiendo polvo.
porque la serpiente tiene conectado el sentido del olfato con su lengua. Entonces las serpientes, cuando va recogiendo partículas al ir arrastrando la lengua le ayuda a la serpiente a olfatear. Fíjense qué cosa más interesante. Entonces todo esto tiene su origen en el libro del Génesis. De ahí que las serpientes usen constantemente cuando ellas se arrastran la lengua. Repito, el órgano táctil y el olfato de la serpiente se encuentra en este órgano que es la lengua. Ahora nosotros vemos, en segundo lugar también, que se le dice a Satanás en el versículo 15 que ya estudiamos la clase pasada, que Cristo, o sea, la simiente de la mujer, lo heriría en la cabeza, que es el órgano mortal. La herida final, la muerte final de Satanás va a ser, también lo vimos en la clase pasada, en Apocalipsis 20, después del reino milenial de Jesucristo. Hasta que Jesucristo no instaure su reino milenial, al finalizar el reino, será arrojado eternamente al lago de fuego. Y vamos enseguida a la mujer en el versículo 16. Y Dios le dice a la mujer dos cosas. En primer lugar, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor harás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maldición de la mujer, o el problema de la mujer, o la resistencia de acuerdo a la palabra original en el hebreo, serían dos. En primer lugar, dolor en sus preñeces, y en segundo lugar, sumisión al hombre. Fíjense ustedes que este es uno de los hechos de la vida que todos saben cuando una mamá va a tener un bebé. Pues la mamá tiene que ir al hospital, va a necesitar doctores, enfermera, anestesia y quizá a lo mejor una operación de cesárea. Pero cuando la gata va a tener gatitos, y cuando la perra va a tener perritos, y cuando la yegua va a tener potritos, no hay la movilización que existe para una hembra humana. La gata los puede tener en cualquier momento en tu casa, en la cocina, en el closet, etcétera, etcétera. Pero la hembra humana es la única que sufre de la forma que sufre al traer criaturas a este mundo en comparación con el reino animal. Esta es una pregunta para los evolucionistas. ¿Por qué es entonces que la hembra sufre más que cualquier otro animal del sexo femenino de la creación? La respuesta la encontramos en el libro del Génesis. Las hembras entonces humanas sufren más que cualquier animal en el día del alumbramiento. Y ahora vean ustedes también que la última parte del versículo 16 dice Dios que el deseo de la mujer sería para el marido, pero el marido se enseñorearía de ella. En el original hebreo dice lo siguiente: tendrás la tendencia de querer dominar al hombre, pero él acabará dominándote. Nosotros vemos que existe dentro de la mujer, aún la mujer cristiana, lo que dice Génesis 3, esa tendencia que existe en su carne de querer dominar al marido, de querer imponerse en el momento en que el marido le abra la más pequeña puerta, se mete hasta la cocina. Esta tendencia innata que forma parte de la naturaleza adámica caída que tiene toda mujer, ya no hablemos de las no cristianas, de las mismas cristianas, es una de las características que ellas tienen que comprender, porque cuando una mujer comprende la tendencia innata que existe en su corazón para tratar de gobernar o de agarrar las riendas del hogar en cuanto el marido se descuide, la mujer cristiana espiritual podrá comprender lo que dice Efesios 5, mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Porque en Génesis 3 encontramos que el deseo de ustedes innato y natural es no estar sujetas, es tratar de independizarse del sexo masculino. Esta es una de las explicaciones del gran movimiento para la liberación femenino, del movimiento lésbico femenino en México, donde puras lesbianas forman parte de este grupo, etcétera, etcétera, porque el deseo de la mujer es ese, la tendencia a tratar de poder independizarse de todos los hombres. Es importante, pues, que las mujeres cristianas, principalmente en esta noche, comprendan esto, y todos los días puedan, a la luz del Espíritu Santo, pedirle a Dios: Padre Santo, hoy traté de hacer esto, hoy sentí mi ego, mi carne, que ya quiero. Ahora hay muchas de ustedes que ya están dominando en el hogar. Hay muchas mujeres cristianas
que de plano ellas tienen los pantalones puestos y tronan el chipote, y el marido lo tienen ahí amarrado con cadenas, con alambre de púas, cerca de su cama. El marido les pide permiso para hacer esto, les pide permiso para aquello, etcétera, etcétera. Y en ese hogar, lo único que queda es un juicio de Dios. Y ojalá que muchos de ustedes no vayan a tratar de comprender que esto también significa dictadura de parte del hombre, es todo lo contrario. Porque en Efesios 5 dice la Biblia, maridos, amar a vuestras mujeres. Entonces, la mujer tiene que estar sumisa, pero el hombre tiene que amar a su mujer. Voy a dar un secreto. Hay muchos maridos, y yo fui uno de ellos, que cometimos el error de, cuando yo tenía 2 o 3 años en Cristo, llegaba a mi casa y de repente, aquí nada de televisión. Y cállese la boca, aquí, y cállese la boca. Y cualquiera que gritaba, sin que yo me diera cuenta, me estaba yo convirtiendo en un dictador en mi casa. Y era demasiado ruido, no hay explicaciones, es que aquí tienen que estar sujetos. Pero piensen ustedes que al mismo tiempo que yo exigía en mi casa sumisión, me faltaba dar amor. Y este es el error. Que cuando nosotros queremos que en nuestra casa haya sumisión de parte de la esposa y sumisión de parte de los hijos, tenemos que exigir, pero al mismo tiempo tenemos que reemplazarles aquello que le estamos exigiendo que no hagan. Si quieres llegar a tu casa y se acabó la televisión, bueno, tú mismo organiza a las 7 un juego donde todos tus hijos y tu esposa se junten y supriman la televisión para tener este juego en tu casa. Entonces no le digas, aquí se acabó la televisión y aquí nadie va a hacer esto, porque comienza a temblar y nada más entras y ¡prum! Entró Hitler a la casa, ¿verdad? Entonces vean ustedes los extremos que nosotros tenemos como hombres por la tendencia del ego y la vanidad tan grande que en nosotros existe. Entonces, si queremos en nuestra casa que sean sumisas y que nuestros hijos sean sumisos, tenemos que aprender también a darles amor y a dar las órdenes en amor y amarlos antes de esperar mandarlos. Ahora vemos el versículo 17 al 19, la maldición contra el hombre. Y dice la Biblia, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, todo el planeta tierra, por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Quiero que observen en primer lugar en el versículo 17, que dice el Espíritu Santo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Por quién entró el pecado? Por la mujer. Y el hombre, no, o sea, el ataque, aquí estaba Adán y Eva. Y aquí estaba Satanás. Y Satanás, conociendo la naturaleza de cada uno y el potencial y las posibilidades que existía tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, ¿por qué creen que escogió el sexo femenino? Porque es más fácil, dada la naturaleza de la mujer, que la mujer sea engañada antes que el hombre. No significa que sea más tonta la mujer, ni menos inteligente, todo lo contrario. Pero sí significa que la forma en que están arregladas sus emociones y sus sentimientos están dispuestos de manera tal que es más susceptible una mujer al engaño. Entonces el ataque fue lanzado contra ella, y escuchen esto, el 90% de las sectas tienen como fundadores a mujeres. Ahora, el hombre obedece a la mujer, cae, y lo primero que vemos es que la tierra es maldecida por la causa del pecado del ser humano. Piensen ustedes que esto lo podemos ver en todos los desastres que todos los días suceden en alguna parte del mundo. ¿Saben ustedes que en África, por ejemplo, y en Asia, las plagas de langosta, que son más destructivas que existen, destruyen por cientos de millones volando en una sola bandada, pueden comerse en un día 4 millones de elefantes? Esto se encuentra en el libro de récords Guinness. Número 2, en la sequía que hubo en China, en 1877 al 79, murieron 9 millones de personas de hambre. ¡De hambre!
Actualmente, las sequías que existen en Etiopía, al norte de África, tienen aproximadamente ya 7 años y se han muerto millones de niños ahorita en el Calvario africano de hambre. Encontramos nosotros que cuando vamos a sembrar el puro grano, fíjense, el puro grano que tenemos en la mano antes de cosecharlo, después de que ya se cosechó y la tierra ya produjo el grano se tiene que moler, cernir, mezclar con agua, amasar y cocer antes de poder ser consumido. Fíjense todo el proceso donde el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente para poderse rendir aquello que el hombre ha plantado. Es un trabajo lleno de sudores. Tenemos de igual manera los huracanes. En septiembre de 1974, el huracán Fifi mató a 7,5 millones de personas y mató a más de 300 y dejó a más de 300,000 personas sin hogar. Científicamente no se ha podido descubrir el origen de los huracanes, porque si se hubiera podido descubrir, podrían evitarse los desastres y las calamidades que con toda nuestra tecnología no podemos evitar. Todos los desastres, huracanes, tempestades, terremotos, por más que intentemos predecirlos o poder ayudar a evitarlos, están fuera de nuestro alcance. Tenemos nosotros pues que la tierra en la cual vivimos ahorita ya no es aquel paraíso donde vivía Adán y Eva. Ahora es azotada por huracanes, por sequías, por desastres, por tormentas, por inundaciones, por terremotos, y todo aquello que acontece alrededor de este planeta donde vivimos tiene un solo origen, el pecado del ser humano. Dice en Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12, ¿de qué forma el decaimiento y el deterioro? Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, ¿de qué manera se está llevando a cabo esta desintegración del planeta en el cual nosotros vivimos? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Aquí está. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos, vean las palabras que se usan. Perecerán, aquí se usa envejecerán. Envejecerán como una vestidura. Como a un vestido los envolverás, tercer lugar, serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Este es el pasaje que usé en el libro de Creación y Evolución, demostrando que el enunciamiento que existe aquí en estos pasajes es lo que nosotros vemos con todos los sistemas organizados complejos que tuvieron lugar al principio en la creación y como lo fueron en la primera semana de la creación. Ahora tenemos que todo absolutamente, sin ninguna excepción en el planeta Tierra y en el universo que nos rodea, todo sin excepción se está deshaciendo, desintegrando y todo tiende al deterioro. En Romanos 8 se le llama esclavitud de corrupción. Se le llama que la creación fue sujetada a vanidad. Y vemos nosotros entonces que en lugar de vida y crecimiento, ahora tenemos muerte y decaimiento. En lugar de evolución, señores evolucionistas, tenemos degeneración. En lugar de subir, estamos bajando. Esta es la verdadera ley del desorden y del decaimiento y que universalmente enuncia la física a través de la segunda ley de las termodinámicas. Aquí encontramos que todo sufre un deterioro, una pérdida de energía y no existe absolutamente nada que se esté creando ni tampoco que se esté renovando. Es la ley del deterioro. Aquí lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Que encontramos los mismos principios. Segunda de Pedro 3, del 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. Fíjense ustedes que la Biblia enseña constantemente esto, ¿verdad? Todo se está envejeciendo, todo se está acabando, todo va a llegar a un final. Los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán, ¿qué dice? Desechos. Y la tierra y las obras, tu compañía de seguros, tus coches, tu garage, todo lo que tienes, y las obras que en ella hay serán quemadas, pues que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El cristiano tiene otra visión del universo. El cristiano tiene otra perspectiva. El cristiano comienza a levantar su mira de aquí en la tierra y de sus bienes y de sus posesiones, y comienza el cristiano a mandar todo al banco celestial, comienza a invertir para la vida eterna, sabe que todo lo que nos rodea va a ser algún día deshecho, nada tiene valor en este mundo, todo va a sufrir un deterioro, todo se está desintegrando. La flor del campo es en la tarde amanece y florece, en la tarde se marchita y cae. Así la gloria de los hombres, el poder de los hombres, la popularidad de los hombres, la belleza de las mujeres, la belleza de los hombres, todo absolutamente en este universo tiene la ley del desorden y el decaimiento. Por eso vivamos para la eternidad. Si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira donde está Él sentado a la diestra del Padre. No pongáis vuestros ojos en esta tierra, porque toda esta tierra no es absolutamente más que algo transitorio y temporal. Vemos nosotros que en el Génesis, regresamos al Génesis, encontramos la clave de todo el mal que existe en el mundo. El hombre es pecador y trajo todas estas maldiciones con él al planeta Tierra. En este momento, en el jardín del Edén, estaba Eva delante de Dios. Y escuchan esas palabras como un estruendo y como catarata de muchas aguas. Esto pasará, y me imagino que hasta el huerto estaba temblando. Pero nosotros recordamos que cuando abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y nosotros encontramos que esta maldición del ser humano, esta maldición contra la tierra, esta maldición contra el universo, Dios mismo la llevó por nosotros en la cruz del Calvario. Y encontramos de una forma maravillosamente ilustrada cómo Cristo toma por todos nosotros toda esta maldición y todas estas consecuencias que nosotros deberíamos llevar. Les voy a mostrar a ustedes 7 puntos donde vamos a demostrar de qué manera Cristo lleva sobre nosotros todas las consecuencias de Génesis capítulo 3. Para que si alguien pudiera decir, yo no tengo la culpa de que Adán haya hecho estas cosas, y de que ahora las rosas tengan espina, y las víboras tengan veneno, y los alacranes piquen, y todo pase por la causa de un hombre, creo que hay algo de injusticia en el Dios de la Biblia. Bueno, Dios dice, para que cualquiera de ustedes que en ese momento se levante y me ponga en el banquillo de los acusados, recuerde que fue más grande mi gracia que el pecado. En primer lugar, Cristo fue hecho maldición por nosotros. Esta maldición de Génesis 3, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahí está. Jesús por nosotros se hace esa maldición pronunciada en Génesis 3, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En segundo lugar, hablamos de que habría dolores en la mujer y que habría dolores en el hombre. Isaías habla de Jesús diciendo despreciado y desechado entre los hombres. Dolor de dolores. Ahí está el dolor otra vez en Jesús. Experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si alguien puede dudar de lo que sufrió el Señor Jesús, venga a la Biblia y comprenda que Jesús en su naturaleza humana sufrió los dolores más grandes que cualquier ser humano haya podido resistir. En tercer lugar, para que nosotros supiéramos, escúchenme muy bien, para que nosotros supiéramos de qué manera el Santo, el Hijo de Dios, llevaba por nosotros el pecado y las consecuencias del pecado. ¿Se acuerdan que en Génesis 3 dice, y te producirá espinas y cardos la tierra? Escuchen Juan 19 del 4 al 5. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron
en su cabeza. Y le vistieron en manto de púrpura, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Aquí tenemos a Jesús llevando la misma consecuencia de la maldición de la tierra en su propia cabeza. Si ustedes no sabían, las espinas eran aproximadamente de 3 a 4 pulgadas de largo. Cuando penetraron toda la cavidad craneana de Jesucristo, le produjeron un dolor tan insoportable que no podía él levantar las manos, porque la espalda flagelada de Jesús le impedía poder ni siquiera hacerse esto. Y cuando se la clavaron enterrándosela en toda la parte occipital y oriental del cráneo, y Jesús comenzó a sangrar, y era tal cantidad de sangre la que le caía sobre su cabeza, que literalmente los párpados y las pestañas no podían ni siquiera levantarlas, y aún la corona de espinas llevaba cargando una cruz sobre sus hombros. Esta cruz, aparte de la sangre que tenía en la cara, aparte de la espalda flagelada, y los dolores y los calambres, la inanición y la falta de sueño, y la falta de comida, y la falta de agua durante más de 12 horas, hacía los sufrimientos casi imposibles de poder ser descritos. Por eso tropezó Jesús, por tanta sangre, ya no sabía ni por dónde estaba caminando. Pero lo hizo por ti, y lo hizo por mí. En cuarto lugar tenemos nosotros que en relación al sudor, en Génesis 3 encontramos, con el sudor de tu frente tendrás que trabajar todos los días. Leemos en Lucas 22:44 que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, en agonía, oraba más intensamente, y era, escuchen esto, su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo no solamente sudó el sudor que nosotros exhalamos a través de nuestras capilaridades, sino que el sudor de Cristo y el dolor fue tan intenso, pero tan intenso, hay una palabra científica que creo que se llama hermatotosis, no estoy seguro si existe la palabra, me dijo el otro un cardiólogo, que significa que la sangre sale a través de las capilaridades, y literalmente cuando la agonía es tan intensa en la persona, rompe las capilaridades de la sangre, atraviesa la piel y comienza a caer. Dice en Juan 19, del 4 al 5, que la sangre caía hasta la tierra. Qué increíble que nosotros podamos ver que el sufrimiento de Jesús, y fíjense ustedes, todavía no estaba en la cruz del Calvario. Jesucristo estaba en la antesala, en la capilla que lo iba a llevar a la cruz. Y el sufrimiento en el huerto de Getsemaní fue tan grande que la sangre le salió por la piel. Pregunta, ¿qué fue lo que causó la agonía en el huerto antes de ser colgado, antes de que tuviera espinas, antes de que su santa espalda fuera flagelada? ¿Qué hizo que Jesús pudiera exudar sangre? ¿Saben ustedes qué fue? El puro y solo pensamiento de saber que en la cruz el Padre le había de abandonar. Y en ese momento comenzó a sentir en su corazón y en su alma, dice la Biblia, una agonía, y dice el escritor de Lucas y de Juan, era una agonía hasta la muerte. Sentía que ahí en el huerto se estaba muriendo. Encontramos nosotros en quinto lugar, que le dice Dios en Génesis 3 a Adán, regresarás al polvo de la tierra. En el Salmo 22, el Salmo mesiánico, versículo 15, se profetiza y dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la tierra. Cristo, palabra por palabra, dolor, espinas, el polvo, toda la maldición que el hombre recibió en Génesis 3, Él la llevó durante toda su vida. Aquí la Biblia dice que Jesucristo estaba colgando, y el Salmo 22 es el Salmo donde Jesús pronuncia todo aquello que David vio 1000 años antes de que Cristo muriera en el Calvario. Y dice Jesucristo en la cruz del Calvario que se secó su vigor, o sea, ya no tenía fuerzas. Era tan grande su desangramiento. Ustedes saben que cuando respiraba Jesús en la cruz del Calvario, todavía esta respiración hacía que su cavidad torácica se expandiera e hiciera más grande el sufrimiento en los clavos. Cada vez que él tenía que respirar en Calvario, tenía que subir esto, y cuando bajaba y exhalaba el aire, su cuerpo se caía y se rasgaban más sus manos con esos clavos. Y al mismo tiempo,
tenía sed, dice la Biblia que su lengua se pegó a su paladar. El polvo que había allá abajo y los gritos y todas esas cosas sin tomarle, y al mismo tiempo no le acercaron una Coca-Cola, le acercaron una esponja llena de vinagre para hacerle más amarga todavía la sed. Encontramos nosotros también que dice la Biblia que su lengua se le pega en el paladar y le pones en el polvo de la tierra. Una vez que vi un comercial en la televisión no me acuerdo qué refresco, pero salió ahí un señor que anuncia, creo que es Tino, y viene en el desierto todo así, la boca seca, blanca, 3 días sin tomar agua, agua, y de repente, en lugar de que le dan un tin, le dan una bolsa de papitas fritas, para hacerle todavía más fuerte la sed. Y viene y se las come las papitas y después se bebe su tin. Yo me acordé con ese comercial de que esa sed y ese chiste que quisieron hacer para anunciar un producto fue exactamente la sed que mi Señor tuvo en el Calvario. Era tan grande que su boca estaba partida y su lengua pegada literalmente al paladar. Imagínense ustedes de qué manera se agradó al tomar vinagre en lugar de cualquier otro líquido. En sexto lugar encontramos nosotros que en el Génesis 3 Dios pone un querubín a la entrada del huerto con una espada. Ya vimos que esta espada representaba la justicia de Dios. Esta espada la encontramos en los principios de la jurisprudencia, cuando se retrata y cuando se proyecta o se quiere manifestar o exponer a la abogacía. Los abogados tienen un emblema, una mujer con los ojos vendados, con una balanza y con una espada en la mano derecha. Los ojos vendados significan el juez, como juez tiene que ser imparcial. La balanza en su mano y la espada de la justicia. El querubín representaba la espada de la justicia. ¿Qué justicia? Que Dios no podía recibir a un hombre pecador regresar y comer del árbol de la vida mientras el hombre estuviera en pecado. Vemos nosotros en Zacarías capítulo 13, versículo 7, que se profetiza que esa espada que impedía que entrara el hombre al huerto, esa espada fue desenvainada contra Jesucristo también. Dice Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En la cruz del Calvario, ese hombre que estaba ahí muriendo, ese hombre con la lengua pegada al paladar, ese hombre con la cabeza deshecha, los brazos deshechos, la espalda deshecha, el cuerpo deshecho, ese hombre estaba llevando lo que todos nosotros merecíamos, la maldición del pecado. Maldito el que es colgado en un madero, tus pecados te tienen que alcanzar. Y en ese hombre estaba siendo descargada la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Ese hombre tenía que morir. Si ese hombre iba a ser el sustituto, si ese hombre iba a llevar todo lo que nosotros merecíamos, Dios tenía que descargar toda su ira, todo aquello que tenía que descargar sobre mí, lo tenía que descargar con él. Y esta espada fue desenvainada en la cruz del Calvario. El mismo Padre tuvo que castigar a su Hijo por todos nosotros, aun cuando su Hijo no merecía ser castigado. En último lugar encontramos, en séptimo lugar, que en el capítulo 3 del Génesis, y en el capítulo 2, Dios le dice a Adán, el día que tú comas de ese árbol, vas a morir. Y sabemos nosotros que Adán comió, y Adán no murió. Pero en ese momento, Adán sufrió 2 muertes. Él comenzó en ese momento a decaer su cuerpo. Su cuerpo comenzó en el momento que Adán comió aquel sentido de la degeneración. Sus células comenzaron a morir físicamente, pero al mismo tiempo Adán, lo vimos ya, se separó, o sea, murió espiritualmente hacia Dios. Corrió, se escondió y no quiso saber nada de Dios. Bueno, pues Jesucristo también nosotros vemos que esta separación que hizo que Adán se separara de un Dios santo, esta separación que es por causa del pecado y que hizo que Adán se separara del Dios Santo, esta separación la llevó Jesús en el Calvario. Y esto nos explica el clamor más grande que se ha testificado antes de que alguien haya muerto.
cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, en el Salmo 22:1 se profetizan sus palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó en la cruz? En ese momento hubo una separación. El Hijo se separaba del Padre. Y en ese momento el Padre ocultaba sus ojos del Hijo y el Hijo moría, sin su madre, sin sus hermanos, sin sus tíos, sin sus primos. Todo lo contrario. Y al mismo tiempo de que sus propios seguidores le abandonaban, al mismo tiempo pasaban y meneaban la cabeza y decían: tú querías salvar, sálvate a ti mismo. Era vituperio, era escarnecido, y al mismo tiempo Cristo era separado de aquel en cuya esencia y espíritu tenía su origen. El Padre lo abandona en la cruz del Calvario. Cuando el Padre pone el pecado sobre Jesucristo, el Padre se esconde y grita a Cristo en lo profundo de su alma: ¿por qué me has desamparado? Y la Biblia nos da la respuesta: ¿por qué le desamparó el Padre? Porque la paga del pecado es la muerte. En Isaías 59, del 1 al 2, dice la Biblia: vuestros pecados han hecho ocultar mi rostro de ustedes. No es que mi brazo se haya cortado, sino que hay algo entre tú y yo, por lo cual yo no puedo tener nada contigo, el pecado. Jesús llevaba mi pecado, tu pecado, todo era puesto, dice en Romanos 8, sobre su carne. El que no conoció pecado, dice en 2 Corintios 5:21, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Vemos pues de qué manera tan magnífica, de qué manera tan literal, de qué manera tan auténtica y de qué manera tan gloriosa se identifica Cristo con la humanidad. Su identificación con nosotros fue tan grande que toda la maldición, una por una, dolor, espinas, cardos, muerte, polvo, separación, todo lo llevó Él cuando Él vino a este mundo. Por eso este libro se llama la palabra de Dios. Génesis es armonía con 2 de Pedro, con Gálatas, con Zacarías, con Salmos, con Proverbios. Esta unidad, esta armonía que solamente Dios pudo lograr, es lo que hace que el cristiano diga: es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver nosotros a continuación de qué manera sobreabunda la gracia después de que cae la maldición. Ya que nosotros vemos en un momento que cae la maldición sobre la tierra del universo, y cómo Jesucristo viene y la toma todos por nosotros, ahora Dios, dice en Romanos 3, ha manifestado su justicia en su Hijo Jesucristo. Y ahora todos están sin excusa. Por cuanto todos pecaron, y todos, paganos, budistas, musulmanes, católicos, protestantes, todo el universo es culpable de pecado. Y aquellos que no saben que Cristo es el Salvador, también son culpables de pecado. Y en el día del juicio, no podrán defenderse diciendo: no conocía yo la Biblia. Porque dice Romanos 2, había una ley escrita en tu corazón. Una ley que no es mi palabra. Una ley que no aprendiste en la escuela dominical. Una ley que no aprendiste los lunes en la noche. Es la ley de tu conciencia. Entonces los budistas, fui informado que hace 2 días llegó Cassius Clay, el gran boxeador de peso completo en México, trayendo 3.500 ejemplares de la religión musulmana para repartir nada más en Cocoyoc, para propagar su religión. Y él quiere vivir apegado a su religión. Le dije: ojalá que muchos cristianos fueran iguales. Que donde quiera que llegaran, millonarios y todo, llegaran para usar la Biblia y repartirla por todos lados. Pues Cassius Clay y todos aquellos que estoy seguro no han oído de Cristo, o si oyeron, Dios los va a juzgar por la conciencia de su corazón. No hay nadie que tenga excusa. No hay nadie absolutamente. Pues vamos a ver a continuación algunos puntos donde se nos muestra de qué manera todo va a ser cambiado por causa de la redención en Cristo Jesús. Leemos en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima. Vean la palabra lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto por causa de Jesucristo nuestro Señor. En Apocalipsis 22:3 encontramos, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahora voy a mostrarles a continuación, y quiero que escuchen muy bien lo que les voy a decir, que nosotros los cristianos, los redimidos, hemos ganado más, escúchenme muy bien, hemos ganado más a través de Cristo que lo que perdimos por causa de Adán. ¿Sabían? Hemos ganado más en Cristo que lo que perdimos por causa de Adán. Vean ustedes 6 cosas que ganamos más. En primer lugar, ahora los cristianos tenemos una posición más exaltada que Adán. Adán, antes de la caída, vivía en estado natural en el paraíso terrenal, pero los redimidos hemos sido exaltados a los lugares celestiales. Número 2. Antes de la caída, Adán llevaba una vida natural, pero ahora nosotros hemos sido hechos participantes, ni más ni menos, de la misma naturaleza divina de Dios. En tercer lugar, Adán vivía en estado de inocencia, un estado negativo. Ahora nosotros vivimos en estado de justicia. No sé cuántos de ustedes tengan suficiente doctrina para comprender lo que significa en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué significa esta palabra justificado? La palabra dikaío en el original griego. La oímos por toda la vida, ahora somos justos. Bueno, ¿qué es eso de justo? Bueno, justo significa lo siguiente, escúchame muy bien. Adán estaba en este nivel, y cuando cayó Adán, cayó a este nivel. Fíjense ustedes, Adán estaba en este nivel, y cuando cayó a este nivel. Cuando Dios nos perdona, regresamos a la posición de Adán, pero cuando nos justifica, subimos a una posición más exaltada, porque la justificación significa declararnos justos como si nunca hubiéramos pecado. Como si Adán no hubiera pecado. La justicia de Dios en Jesucristo nos es imputada, nos es atribuida, nos es regalada por los méritos, por la muerte, por los sufrimientos de Jesucristo. Dios dice, porque Él murió, tú eres justo. Porque Él murió, yo escucho tu oración. Porque Él murió, yo te puedo perdonar. Porque Él murió, tú puedes entrar al cielo. Todo es en Cristo. Encontramos en cuarto lugar, Adán era el señor del Edén, pero nosotros somos herederos de todas las cosas. En quinto lugar, la gracia, esta bendita manifestación de Dios hacia nosotros, que es recibir algo sin que nosotros lo merezcamos. Por favor, cristianos hermanos, dejen de orar. Padre, no merezco nada, ¿verdad? Mira, me has merecido, ni mereces, ni merecerás jamás nada. Ya cállate. Señor, pues no soy digno de ti. ¿Quién es digno? ¿Por qué creen que vino Cristo? Fíjense cómo hace falta doctrina en la iglesia, ¿no? Entonces, me siento tan mal que no tengo ni ir a la iglesia. Mira, si vas a la iglesia, vas porque vas cubierto por la sangre del Cordero. Y si en este momento Dios te acepta y tú caíste en pecado profundamente, la sangre del Cordero está tan fresca como hace 2000 años para ahorita ponerte en la misma posición en que tú tenías cuando recibiste a Jesús. Pero viene Satanás y te con sentimientos de culpa y eres un tonto y un frustrado. Nunca vas a lograr cristiano. Cállate, mentiroso, dile. Mentiroso. La justicia de Cristo en mí me hace una persona agradable y aceptable ante Dios, no por mí, no hay nada en mí que Dios vea, no hay nada más que pecado dentro de mí. Dios me acepta, Dios me ve, Dios me recibe en su Hijo. Esta gracia de Dios nos ha a nosotros proporcionado un conocimiento tan profundo, tan profundo, tan profundo de Dios que no lo tienen los espíritus no caídos. Voy a repetir.
la gracia de haber sido perdonados. El conocimiento de saber qué es la gracia y la misericordia de Dios nos ha revelado a nuestro corazón la profundidad del amor de Dios. Este conocimiento no lo tienen los mismos ángeles. Los ángeles no saben lo que es la gracia de Dios. Por eso dice Juan, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ¿saben una cosa? Estoy seguro que los redimidos en el cielo amaremos más al Padre que los mismos ángeles, porque mucho se nos perdonó. Y en sexto lugar, Adán en el Edén era solamente una criatura. Ahora nosotros somos miembros del cuerpo, de la sangre y de los huesos de Jesucristo. Ahora formamos una parte intrínseca del Hijo de Dios. Aquí estaba yo antes de ser cristiano, aquí estaba mi Salvador, santo y justo y hecho más sublime que los cielos. Y en el momento en que recibo a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a mi vida y Él hace esto de Jesucristo. Y ahora yo estoy tan intrínsecamente mezclado con mi Señor que Dios me ve solamente en su Hijo Jesucristo. Y esto es un misterio que se usa la analogía del matrimonio. De la misma forma en que nosotros estamos de una forma mística unidos al cuerpo y somos parte de su sangre, de su carne, en el matrimonio mi esposa y yo estamos tan intrínsecamente unidos, tan íntimamente amalgamados y tan profundamente unidos que Dios nos dice son una sola carne. Y este misterio, dice Efesios 5, es un misterio, el misterio de la iglesia, el misterio del matrimonio. No cabe, hermanos, vamos a Romanos 5, no cabe duda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué muchas personas gritan al cielo? Dios permitió todo esto. Tú no hubieras dejado que Adán pecara. Tú tienes la culpa porque tú eres todopoderoso y has podido impedir todos estos trastornos y terremotos, bla, 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 bla. Dios se voltea y te dice, ¿ya acabaste? ¿Qué más? Saca. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces el hombre, como no conoce el plan de Dios, como no conoce la Biblia, como no conoce la mente de Dios, el hombre trata de juzgar todo desde su pequeña, infinita y chaparra sabiduría. Y el hombre tiene que elevarse y comenzar a ver el mundo desde la perspectiva divina. Y cuando el hombre se sumerge en los pensamientos de Dios que están aquí en la Biblia, y cuando el hombre se empapa de la voluntad de Dios y del programa de Dios, y cuando el hombre comienza a conocer el Creador, el hombre se levanta en alabanza y gloria y diciéndole a Dios, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, cuán inescrutables son tus juicios e insondables tus caminos. Habla y yo me callo, y ahora enséñame, porque me aborrezco hasta el polvo. Perdóname haberme creído suficientemente sabio para haberte colocado en el banquillo de los acusados. Ahora, Padre, tú eres mi Dios, y tú me enseñarás el camino de aquí en adelante. Todo esto que les acabo de decir tiene solamente una palabra, humildad. Humildad. Esto es la humildad. El reconocer mi pequeñez, mi tontería, mis brutalidades de conclusiones, mis tesis, antítesis y tesis, y mis filosofías, y mi subjetivismo, y mi estoicismo, y epicureanismo, y marxismo, y toda la rama y la gama de tonterías humanas, y venir a los pensamientos de Dios y comprender que tenemos la mente de Cristo. Dice Romanos 5, del 15 al 21. Pero el don no fue como la transgresión. Aquí está hablando de Cristo y del pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea Adán, murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, vean estas palabras, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí está explicado de qué manera es más grande lo que recibimos que aquello que heredamos. Cuando recibimos el don y le decimos a Dios como la calabacita, no sé por qué nací chueca, lo único que sé es que necesito enderezar mi vida, necesito liberar de tanta confusión mi mente, necesito darle causa y propósito y sentido a mi vida, y si está en ti, Jesús, ven a mi vida en esta noche, te necesito. Romanos 8, del 33 al 34, quiero acabar con las tres preguntas que corresponden a los tres aspectos de la maldición sobre el hombre. Repito, Romanos 8, del 33 al 34, encontramos tres preguntas y cada pregunta está relacionada con los tres aspectos de la maldición original de Génesis 3. Vean ustedes la primera pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vean ustedes aquí que ya no hay culpa sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Quién nos acusará? Ya no hay nadie. La culpa del pecado, Él la llevó sobre su cuerpo en el madero. Segunda pregunta, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? En segundo lugar, ya no hay condenación para nosotros. No hay un juicio. Ya no hay infierno. Ya no hay tortura y dolor en el lago que arde con fuego y azufre. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. No dice ninguna condenación hay para el que está en la iglesia católica. Ninguna condenación hay para el que está en la iglesia protestante. Ninguna condenación hay para el que está en la iglesia evangélica. Ninguna condenación hay para el que sea mormón, presbiteriano, bautista, pentecostal, bla, 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 bla. Dice en Cristo. Es Él nuestra justicia. Él es la causa de que nosotros podamos ser aceptados delante de Dios, no nuestra religión. Es Él la persona del Salvador. Y la última pregunta, versículo 34 también, versículo 35, ¿quién? Vean ustedes, nos separará. Ya no hay separación. Ya no hay separación. Ahora la sangre de Jesús ha hecho que el hombre pecador, fíjense ustedes, no solamente se acerque al Creador, sino que forme parte de la misma cuerpo y la misma sangre de su mismo Hijo Jesucristo. Ahora yo me puedo, dice en Hebreos 4, acercar confiadamente. Ya no hay una barrera entre Dios y yo. Esa barrera, Cristo con su muerte la derrumbó. Ahora ya nadie nos podrá separar del amor de Jesucristo. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo y en la tierra. Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién
¿quién comprendió tu mente? ¿Quién te podrá enseñar y decirte lo que haces? Cuando nosotros comenzamos a crecer en tu conocimiento y en tu gracia, nuestro corazón se llena de gratitud, de alabanza